Super Crack Estrella presenta 2020 Los Anunnaki en Raqqa, Siria. Hoy en Super Crack Estrella hablaremos del corto Raqqa, un corto de nos habla de una invasión reptiliana. Este corto tiene un cierto parecido con la película Campo de Batalla. La Tierra. Esta película se titula Campo de Batalla. La Tierra. En esta película nos cuentan de forma velada y algo tergiversada, la realidad. Ya al comienzo de la película, nos cuentan que fuimos creados por los dioses y que vinieron otros dioses y ocuparon el lugar de los primeros, aunque después tergiversarán este dato a lo largo del largometraje. Esto da pie a repetir algo muy importante, y es que, los Anunnaki y los reptilianos no son los mismos, aunque sí que existe una relación entre ellos, un vínculo poco difundido que no es otro que era la madre de Enki, la reptiliana, y no los Anunnakis. Solo al clan de Enki se le llamaba el Serpentino. El corto de película Raqqa tiene un cierto parecido fonéticamente hablando con la ciudad de Siria, el Raqqa, y creerme, está hecho con toda la intención del mundo. Pues este país, Siria, es el lugar donde llegaron los Anunnaki, como vamos a ver en este video. Raqqa es el primer corto de Oats Studios, la productora del director sudafricano Neil Blomkamp, District 9, Elysium, Chapie. Raqqa, dirigido por el propio Blomkamp y protagonizado entre otros por Sigourney Weaver, es una mezcla de 3 breves relatos que describen, en su totalidad, la llegada de una brutal raza alienígena a nuestro planeta en busca de nuestro secreto para comunicarnos con una tercera especie extraterrestre, meramente observadora del conflicto que se desarrolla a su alrededor, y deificada por los reptilianos invasores. Con una duración de casi 22 minutos, el nuevo trabajo del director de District 9 vuelve al tema del contacto extraterrestre, pero esta vez en un mundo postapocalíptico donde nuestra civilización ha caído ante la invasión de una despiadada especie alienígena. Es el año 2020, los monumentos han sido mancillados con sangre, los humanos están recluidos en campos de concentración donde son víctimas de crueles experimentos, y los líderes no son más que grotescos títeres. Mientras tanto, un pequeño grupo armado de Texas mantiene la resistencia ante unos enemigos que parecen buscar algo más que el control de nuestro preciado planeta. Si todo esto no los ha convencido, bastará con decir que la gran Sigourney Weaver protagoniza este corto y que Oats Studios no ha escatimado en los efectos especiales, con un resultado francamente espectacular. Raqqa está disponible para verse de forma gratuita desde YouTube y Steam, dejándonos con ganas de ver más de lo que el director sudafricano trae entre manos. Todo lo que contiene este mini corto es como muy real. Los humanos están recluidos en campos de concentración donde son víctimas de crueles experimentos. Es algo que para muchos video de conspiración ya está pasando, como en el Área 51 o la Base Dulce, o los ya mencionados campos FEMA. La supuesta invasión está descrita en la Biblia en Apocalipsis, y serán demonios, que es lo que son los reptilianos. Desde los tiempos antiguos el hombre ha aprendido a comunicarse con los demonios, y por este medio ha aprendido a desarrollar dogmas, rituales, que son la llave, para tener contacto con seres extradimensionales. En los últimos días, ya hacia la recta final, se desatará una invasión satánica de tal magnitud, que cubrirán al mundo en tinieblas. El hombre desatará una maldad que ni él mismo podrá controlar, el abismo o dimensión que es la prisión donde se encuentran los demonios, Lucas 8:31. Un ejemplo de esto, vamos a suponer, que todas las penitenciarias del mundo, donde se encuentran todos los presos más violentos como asesinos, violadores, terroristas, narcotraficantes, estafadores, secuestradores, asesinos caníbales y asesinos seriales, y la lista se puede realizar mucho más larga. Se les abre la prisión y quedan libres. ¿Qué cree usted que pasaría en el mundo si estas personas que están presas por delitos demasiados graves? Se desataría una maldad y la sociedad estaría en peligro y se derramaría mucha sangre. Es lo que se refiere a Apocalipsis 9:1-11, que nos dice lo siguiente: que cae una estrella del cielo y se le dio una llave y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y salieron langostas, que es un símbolo que Apocalipsis aplica a los demonios. Salen inmediatamente y se empiezan a desparramar por toda la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que 5 meses es el tiempo que estos demonios van a atormentar al ser humano, van a atormentar a las personas que no tengan el sello de Dios, porque el Espíritu Santo es conocido como el depósito, el sello, y las arras en los corazones de los siervos de Cristo, 2 Corintios 1, 22. 5, 5. Efesios 1, 13, 14. 4, 30. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, estos demonios van a saber distinguir o diferenciar qué persona tiene el sello Dios y que no, y claramente van a atormentar a los que no tienen el sello de Dios. Un ejemplo. En el mundo hoy en día, que existen actualmente muchos asesinos, violadores, secuestradores, terroristas, asesinos seriales, narcotraficantes, etc. Todos ellos están en las calles todavía y otros están en la prisión, muchos de ellos no han sido apresados y están prófugos de la justicia. Estos que están en la prisión, se va a unir a los que están prófugos y van a ser demasiados. Ahorita en el mundo están operando los demonios, pero los demonios que están en la prisión, son los demonios más violentos, estos se van a unir a los que están libres. Entonces esta maldad se va a desatar peor como se encuentra ahora. Porque el mismo hombre los va a desatar. La llave es la clave para comprender que no está diciendo Apocalipsis, ya que esta llave jugará un papel muy importante en esta quinta trompeta. Que se desata en la tierra. Hoy en la actualidad todavía no se cumple, pero el hombre mismo está preparando el camino para llegar a este suceso. Leemos en Deuteronomio 4, 19, y nos dice lo siguiente: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es notorio leer cómo el símbolo de estrella es aplicada a los ángeles, ya que ellos habitan en los cielos en el cual es su morada. Esta estrella desciende del cielo a la tierra y tiene una llave que abre el abismo. Tenemos que ver qué conexión tiene con los eventos que están sucediendo en el mundo actual. Porque Apocalipsis está repleto de simbolismo. Usted encontrará en la web otras interpretaciones sobre la quinta trompeta de Apocalipsis, como por ejemplo, que estas langostas, que dañan al hombre, son las falsas filosofías y teologías, donde estos hombres son guiados por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios. En gran parte sí, porque los demonios que están en la tierra ha surgido muchas teologías falsas. Pero los demonios siempre ha deseado vivir en la tierra, es por eso que muchas personas han sido poseídas por demonios. Jesús expulsó muchos demonios de las personas en su ministerio y los apóstoles también, así que existe una gran conexión en el mundo, entre el hombre y estas entidades. Más adelante lo voy a exponer como el hombre a base de sus creaciones y manipulación genética logrará algo muy sorprendente. Si usted vio la película Yo Frankenstein, y esto no es fantasía, donde el demonio, el líder de todos, tiene miles de cuerpos muertos que están colgados en líneas de tubos y a su vez están conectados a una serie de enchufe, algo parecido, donde van a utilizar la energía que hizo a Frankenstein un ser vivo para que los demonios que están saliendo del abismo, los posean o más bien tomen posesión del cuerpo revivido con la energía y así ellos vivan en la tierra en cuerpos. ¿Usted cree que esto pueda ser posible? No es ciencia ficción. Esto es algo muy serio. Le voy a decir por qué. Si usted ve el trasfondo, el mensaje que nos desean enseñar, que hay en esta película, notará que la tecnología es utilizada para crear un ser vivo, pero en sí el que mueve a este ser vivo creado de la tecnología es un espíritu demoníaco, su alma es un espíritu del abismo, ya lo ver más adelante en este tema. Por lo pronto vamos a hablar un poco sobre este pasaje Apocalipsis y luego nos adentramos a esto que acabo de decir. Existen dimensiones que están conectadas con nuestra dimensión y en esas dimensiones habitan los demonios. La llave puede ser un conocimiento que permite al hombre poder abrir o tener contacto con seres extradimensionales. Los seres extradimensionales, que son conocidos hoy en la actualidad como extraterrestres, son conocidos en la Biblia como demonios. El hombre ha aprendido con el tiempo a desarrollar cómo comunicarse con ellos. Desde la antigüedad, esta dicha práctica es bien conocida. Pueblos como Egipto, Babilonia, Sumeria, fueron las principales desarrolladores de las ciencias ocultas. El pueblo de Israel, por su cautividad que fueron esclavizados por estos pueblos, aprendieron dichas prácticas y apostataron en contra de Dios. Las sociedades secretas como los Illuminati, el satanismo, así como magos, hechiceros, astrólogos, adivinos, solo por mencionar algunos, desde tiempos antiguos han aprendido cómo
cómo abrir estos portales dimensionales, a través de ritos, prácticas, doctrinas y dogmas, numerología, etc. La Logia Illuminati, son grandes maestros en las ciencias ocultas, que a través de estos poderes se han adueñado del mundo. Estas son una de las armas más complejas en que Satanás está operando en este mundo. Parece ser que la estrella que va a caer del cielo o ya cayó, es una potestad que les ha brindado al hombre a tener el conocimiento de lo oculto, para poder tener ellos esa llave. En este tiempo el hombre posee la llave, los conocimientos, las dogmas, rituales, numerología, la ciencia oculta, para que ellos abran esa puerta del abismo. Ellos va a desatar fuerzas demoníacas que ni ellos mismos podrán controlar, se les va a salir de todo fuera de control. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico-espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La identificación del iris en la base de datos es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre el portal queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc. Es notorio ver que todas las personas que han tenido contacto con seres de otros mundos, son personas que están asociadas con el ocultismo, astrología, o secta o hermandad o pertenece a una orden secreta, ya sea que promueva la luz o la oscuridad, pero sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11, 14, 15. Así que él puede presentarse de las dos formas posibles. Primeramente vamos a ver en Supercrack Estrella que es la ingeniera genética. Es la tecnología del control y transferencia de ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de los defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. Vemos que en los últimos días, el hombre será capaz de crear sus propios seres humanos y los animales con la ciencia de la ingeniería genética. Aquí nos vamos una pregunta: ¿tendrán alma estas creaciones humanas? Porque es obvio que no proviene de Dios. Porque su ADN ha sido manipulado. Usted debe entender una cosa, que Dios ya creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio un espíritu y por lo tanto se convirtió en un ser viviente y salvó a Noé, a su familia y a los animales para que la creación original no fuera extinta, y los seres vivos que nacen hoy en la actualidad en el orden de la creación original de Dios, Él les proporciona una alma o espíritu. Si Dios hubiera deseado empezar desde cero, Él hubiera exterminado todo ser vivo, inclusive a Noé y a su familia. Pero lo salvó a cada especie, inclusive al hombre, para que nuevamente poblaran la tierra. Él ya hizo su obra de la creación, y me estoy refiriendo a la creación del hombre y de los animales. Surge otra pregunta más: ¿qué espíritu estará introducido en estas nuevas creaciones por el hombre? ¿Qué es lo que lo va a hacer viviente? ¿Por qué van a vivir? Bueno, se las voy a responder. Estas nuevas creaciones humanas, si se llegan a concretar, vendrán del abismo, y los espíritus del abismo estarán posicionados en estas nuevas especies humanas y por ende, serán aberraciones en contra de la naturaleza original del hombre, en lo cual fue el motivo, porque Dios tuvo que destruir el mundo antiguo en el diluvio universal. Tal parece ser que los demonios desean vivir en este mundo material, tal como lo hicieron en los días de Noé. Es por eso que la película de Yo Frankenstein tiene mucha conexión sobre esto, y esto no es fantasía. El hombre a jugador a hacer creador a base la ingeniería genética. Le voy a agregar un ejemplo, y por allí se dice que ya crearon al primer ser humano clon. Observemos cómo en la película Raka hace mención a un pequeño grupo armado de Texas mantiene la resistencia ante unos enemigos. Esto no es baladí, ya que nos está hablando de algo muy serio que ya está pasando en los Estados Unidos. El movimiento nacionalista de Texas afirma que sigue de cerca el proceso del Brexit para aprender del Reino Unido e intentar poner en marcha su propio proceso de independencia de Estados Unidos. Los partidarios del movimiento
Movimiento Nacionalista de Texas, TNM, por sus siglas en inglés, se sienten inspirados por la salida del Reino Unido de la UE y creen que hay muchos paralelismos entre el Estado norteamericano y el país europeo en cuanto a las intenciones independentistas, publica el Confidencial. Daniel Miller, líder del movimiento que cuenta con alrededor de 250.000 de seguidores, afirmó al periódico que la independencia de Texas beneficiaría a su economía y permitiría controlar mejor las fronteras. Texas cuenta con 26 millones de habitantes y con un PIB de 1,6 billones de dólares. Asimismo, el estado aporta 1/3 de la producción petrolera de Estados Unidos. Y es donde más energía se consume por persona, publica el periódico, por lo que sería el 12º país más rico del mundo. Texas se ha convertido en una potencia económica no por su relación con los otros estados de la Unión Federal, sino a pesar de ella. La independencia traería a Texas una prosperidad sin precedentes, señaló el líder del TNM. En este sentido, el reciente referéndum que dio luz verde al Brexit está en la mira de esta organización independentista tejana. La salida del país de la UE es tremendamente instructiva para nosotros, sostuvo Miller. Asimismo, afirmó que sigue muy de cerca la situación en Escocia, Grecia y Cataluña para aprender de unos y otros. Y es que las series y el cine es la mejor manera de ver ese mundo que se nos oculta. La película Raka nos habla que el año 2020 sonarán las trompetas del apocalipsis, con una invasión de demonios con forma de reptil. De Amon-Ra y el libro de los muertos desde la civilización sumeria. Así dijo Marduk, conocido con el nombre de Ra en la segunda región. Que los reyes de mi región que sean descendientes de Neteru, viajen a Nibiru en la otra vida. Esto decretó Ra en su reino. Les enseñó a los reyes a construir tumbas orientadas al este, les dictó un largo libro a los escribas sacerdotes, en él se describía con detalle el viaje a la otra vida. En el libro se contaba cómo llegar al Duat, el lugar de los barcos celestiales, cómo, desde allí, por medio de una escalera al cielo, viajar hasta el planeta imperecedero, de la planta de la vida comer, beber hasta la saciedad de las aguas de la juventud. Ra les habló a los sacerdotes de la llegada de los dioses a la tierra, el oro es el esplendor de la vida. Les dijo. Es la carne de los dioses. Dijo Ra a los reyes Tablilla Sumeria 13 el libro perdido de Enki. Traducción de tablillas sumerias, Zecharias y Chin. En el cuadro de la historia antigua, los sumerios resaltan como una de las primeras civilizaciones del mundo, quienes impulsaron la escritura, el cálculo matemático y la astronomía primitiva, pero también interpretaron básicamente las constelaciones que hoy en día conocemos como astronomía al igual que los egipcios y los mayas. Los sumerios eran minuciosamente observadores de las constelaciones atmosféricas, dando a conocer que todas sus esculturas expresaban la fiel atracción que tenían hacia las estrellas. Brotó aproximadamente hace 6000 años antes de Cristo. En un lugar que conocemos como la Mesopotamia ubicado entre las lagunas de Tigris y Éufrates, en el oriente del mundo. Su cultura habla mucho de las estrellas, los inicios de la escritura humana y los complicados cálculos matemáticos que practicaban en aquellas épocas. Con toda su sabiduría e inteligencia, la raza sumerios detalló pacientemente el movimiento de las estrellas y planetas, así como también el futuro de la humanidad, anunciando sucesos que podrían suceder en un tiempo lejano. Demasiado grande fue el asombro de los investigadores y arqueólogos cuando se dieron con la sorpresa de tablas que encontraron con años de exploración, los sumerios pudieran observar todo nuestro sistema solar, incluyendo los planetas, también un dios junto a otros de su misma raza tratando de coincidir con su ideología. Lo más gracioso es que los sumerios no tenían la tecnología suficiente para poder observar los planetas, el movimiento de las estrellas, ni mucho menos saber cuántos mundos tiene el sistema solar para poder plasmarlo en dichas piedras que se encontraron. Pero, ¿cómo lo hicieron? Aquí es donde vive lo más interesante. Sorprendentemente los sumerios antes de desaparecer dejaron muchas tablas de arcilla donde explicaban la real historia de su civilización y de dónde provenían, la mayoría de arqueólogos lo han traducido más de una vez, pero la versión más controversial ha sido la interpretación de Zecharias y Chin, la cual nos cuenta que los dioses sumerios son los principales involucrados en la creación de la humanidad y que ellos provenían de otros mundos, siendo superiores a nosotros. En ciertas tablas traducidas mencionan a un planeta llamado Nibiru, el cual hace su circulación cerca de nuestro sistema solar cada 3600 años.
De dicha estrella planetaria proceden los llamados Anunnaki, unos seres inteligentes, apreciados dioses para los mismos sumerios, quienes crearon a la humanidad con el fin de esclavizarla para su conveniencia. En el sur de la actual Bagdad, Irak, aproximadamente a 90 kilómetros de distancia, se encuentran los vestigios de la antigua ciudad de Babilonia. El reconocimiento de la grandeza de Babilonia se debió durante muchos años principalmente a la fuente bíblica. La ópera de Verdi Nabucco, con su estreno en 1842, también contribuyó a la fama y popularidad de la mencionada ciudad y del célebre rey babilonio Nabucodonosor II. Para la visión legendaria, Babilonia era un símbolo de opulencia, soberbia e idolatría, del mismo modo que de grandeza, poder y admiración. 2. Mesopotamia es el área de Oriente Próximo localizada entre los ríos Tigris y Éufrates, más las regiones fértiles adyacentes. Etimológicamente Mesopotamia quiere decir precisamente entre ríos. En la Edad Antigua en el norte de esta zona se ubicaba Asiria y en el sur Babilonia. A Mesopotamia también pertenecieron Acadia y Sumeria, siendo esta última considerada la primera civilización que surgió en el planeta. 3. Hasta el siglo XIX la información que versaba sobre las civilizaciones mesopotámicas antiguas como Babilonia o Asiria procedían fundamentalmente del Antiguo Testamento y de textos sobre historia y geografía grecorromanos. Durante la Edad Media y la modernidad muchos viajeros peregrinaron a los lugares en los que ocurrieron los episodios de las Sagradas Escrituras. El rabino navarro Benjamín de Tudela se dedicó a viajar entre 1165 y 1170 por Egipto, Mesopotamia y Siria, de lo cual dejó constancia en su libro de viajes. 4. El carácter religioso y romántico de los viajes se mantendrá hasta 1842, cuando se empezaron a excavar colinas que se hallaban en los márgenes del Tigris y del Éufrates. Un punto de inflexión para la arqueología mesopotámica fue el descubrimiento por parte de Paul-Émile Botta de obras de arte como relieves de piedra o toros alados tras la excavación de la colina Orsabad al norte de Irak, próxima a Mosul, en 1843. Lo que se encontró eran restos asirios, y suponían los primeros documentos materiales aparte de los textos sagrados y clásicos. 5. Babilonia comenzó a descubrirse con las excavaciones del Deutsche Orientgesellschaft en el año 1899. Los descubrimientos de las excavaciones alemanas se corresponden con la Babilonia del rey Nabucodonosor II, ya que el rey asirio Sennacherib destruyó la antigua ciudad en 689 a.C. El interés de los alemanes residía en la arquitectura y localización de los edificios, y en la precisión de planos de la ciudad. El nombre que destaca en estas reveladoras intervenciones arqueológicas es el de Robert Koldewey. 6. Las investigaciones alemanas se ocuparon del sur de Mesopotamia ya que el norte estaba siendo controlado por Francia y Gran Bretaña con increíbles resultados sobre la civilización asiria. Las investigaciones de Koldewey destacaban por su rigor científico y por alejarse de la caza de tesoros artísticos que primaba en las intenciones de los diplomáticos que dirigían las excavaciones de Asiria. Koldewey se formó en Berlín estudiando arquitectura, arqueología e historia antigua. Este arqueólogo participó en el descubrimiento de la Puerta de Istar, el monumento babilonio más emblemático, y demostró la veracidad histórica de la Torre de Babel, que era un zigurat llamado Etemenanki. ¿Los Anunnaki dioses o aliens? ¿Realidad o mito? Los Anunnaki son un grupo de deidades sumerias y acadías que están relacionadas con los Anuna, véase los 50 grandes dioses, y con los Igigi, los dioses menores. Según un mito babilónico, los Anunnaki fueron los hijos de Anu, el cielo. Anu, a su vez, era hijo de los hermanos Ansar y Kisar, dioses del cielo y la tierra respectivamente. Por tanto, Anu era nieto de los dioses fangosos Lam y Lanu, guardianes del templo en Eridu, en el cual tuvo lugar la creación. Lo que convierte a los Anunnaki en los bisnietos de los guardianes del templo de la creación. Enlil, señor del aire e hijo de Anu, sustituyó a su padre al frente del consejo de los Anunnaki, y esta decisión provocó una disputa entre él y su hermanastro Enki, el señor de la tierra, dios del agua dulce, de la sabiduría y de la magia, considerado por muchos como un alquimista. Enlil, en igual señor Lil igual aire, procedía de Nippur, mientras que su hermanastro Enki, en igual señor Ki igual tierra, lo hacía de Eridu. Los Igigi, los dioses menores, rehusaron continuar trabajando para mantener la armonía del universo y Enki, en el Shabbato Shapatu, creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los dioses menores habían abandonado. Los Anunnaki, el alto consejo de los dioses y de Anu, fueron distribuidos por el planeta Tierra y el mundo subterráneo.
Algunos de ellos fueron el propio Enki, Asaru, Asarualim, Asarualimnuna, Asaruludu, Namru, Namtillaku o Tutu. Los Anunnaki en el siglo XX. La reinvención del término los Anunnakis surgió en 1964, tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó este concepto que fue tomado por distintos blogs y personajes del mundo esotérico y de pseudociencias de Internet. Anunnaki en la ufología. Según esta creencia, los Anunnaki fueron extraterrestres que llegaron al planeta Tierra hace 445.000 años con un propósito claro: obtener oro. Al parecer, necesitaban este mineral para restaurar su atmósfera y protegerse de los rayos ultravioleta. Con el paso del tiempo, los Igigi se amotinaron y decidieron no seguir extrayendo oro, por lo que Enki decidió crear una nueva especie para que ésta extrajera dicho mineral. Decidió extraer un óvulo de una hembra neandertal, lo fecundó con esperma Anunnaki y lo volvió a introducir en la neandertal. De esta unión nacieron unos seres con poco raciocinio y muy primitivos. En otras palabras, no eran útiles para el propósito por el que habían sido creados. Decidieron entonces repetir el proceso, pero, en vez de reintroducir el óvulo en la hembra neandertal, lo introdujeron en una hembra Anunnaki. Y funcionó. De esa unión surgió la especie humana y durante miles de años fueron esclavos de los Anunnaki, los cuales acabaron por enseñarles conocimientos para la supervivencia y el desarrollo. Varios ufólogos postulan que los antiguos mitos sumerios narran esta experiencia real acerca de la intervención extraterrestre. Entre otros, para el historiador Zecharia Sitchin la intervención Anunnaki explicaría el por qué no se ha encontrado al conocido eslabón perdido en la cadena evolutiva humana. Los escritos de Zecharia Sitchin. El libro narra la llegada de los Anunnaki, Elohim o Nefilim bíblicos, a la Tierra procedentes del imaginario nibiru hace unos 450.000 años. Eran seres altos de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en la Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución del Neandertal a Homo sapiens, el eslabón perdido, aportando su propia genética, por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Así, se encomendó a Enki la creación del Adam Usolulu a su imagen y semejanza. Lo que hubiese requerido al menos 1 millón de años de evolución se hizo en un momento. El libro cuenta la instalación de Adán y Eva en el Edén bíblico, una reserva, y su expulsión por el comandante en jefe de la misión Tierra de los Anunnaki, el tiránico Enlil, Dios, Jehová, Javé, Zeus, Júpiter, cuando se percató que los Lulu tenían la capacidad de procrearse. El azerbaiyano Zecharia Sitchin, historiador y traductor de lenguas muertas, publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra a partir de la década de 1970. En ellos, supuestamente quedaban traducidas tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. El primero de ellos, el 12º planeta, da una versión ampliada y algo distinta del Génesis. Relata la tirante relación entre los medio hermanos y herederos Enki y Enlil, así como la epopeya de Ziusudra, similar al Noé bíblico, que, con la ayuda de Enki habría salvado a la humanidad y a muchas especies de su extinción en el diluvio universal. Curiosamente, todas las historias compendiadas en el Viejo Testamento, Sitchin las hace aparecer en las tablas sumerias. El libro se aferra a la obsoleta idea de la civilización original que generó las restantes culturas de la Tierra. Cuenta cómo, espontáneamente, de la noche a la mañana surgió una civilización avanzada en Sumer. Según la saga de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnaki aún no ha sido superada por nosotros. Plantea que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, sino que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra, dando como ejemplo pirámides, las egipcias, mayas, aztecas y chinas, Stonehenge, el espacio puerto de Baalbek, las líneas de Nazca y hasta Machu Picchu con tecnología que aún desconocemos. Sus libros, entonces, buscan dar respuesta a lo que según sus seguidores serían los llamados misterios de la humanidad. Uno de los textos de Sitchin es el libro perdido de Enki, en el cual el heredero de Anu, y que salvara al menos 3 veces al ser humano de su extinción, cuenta sus experiencias en la Tierra por casi 400.000 años, dictándoselas por 40 días a un escriba humano de tablillas sumerias en su propia nave, antes de partir. El autor fue muy atacado y hasta ridiculizado, porque mezcla conocimientos científicos aislados, mitologías diversas y la Biblia para crear una historia literaria, abiertamente declarándola como real. Las traducciones de simples mitologías son demasiado fantásticas. No existe evidencia paleontológica de una aceleración de la evolución humana tal como lo plantea.
a pesar que plantea que los Anunnaki eran seres biológicos y en consecuencia no eran inmortales. Muchos habrían muerto en la Tierra, sin embargo, no existe el menor esqueleto estudiable de estos, a pesar de una broma difundida en blogs. Sitchin murió sin alcanzar a comprobar sus teorías. La ciencia, tanto la arqueología, como la historia no tiene evidencias alguna que confirmen estas teorías, criticándose las licencias que Sitchin y otros se han tomado para sus traducciones y elucubrar sus teorías. De hecho, históricamente está documentado el lento origen de Mesopotamia y claramente ahora se sabe que no es, ni existe, la cuna de la civilización como se pretendía cuando el libro fue escrito. Especulaciones de Sitchin. La creación de la raza humana por extraterrestres. Sitchin reinterpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en miles de tablillas de arcilla que se encuentran en distintos museos del mundo y en las que se encuentra escrita la historia, según los sumerios, primera civilización conocida de la historia. Según esta reinterpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, según la cual seres extraterrestres serían los responsables del inicio y la evolución de la especie humana, mediante intervención con ingeniería genética. Estas reinterpretaciones de las traducciones modernas de los antiguos textos sumerios y asirio-babilónicos realizadas por los expertos, hacen que la comunidad científica choque frontalmente con lo que Sitchin y otros han investigado por su cuenta, al considerar tales reinterpretaciones como incorrectas, ya que contravienen las reglas gramaticales y hasta las definiciones bien testimoniadas en los lexicones y diccionarios de tales lenguas. Fue autor de las Crónicas de la Tierra, una serie de 7 libros en los que expuso el resultado de sus investigaciones. El 12 Planeta, presentado en 1976, fue el primero de ellos. Además de estos ejemplares, 7 volúmenes más acompañan a la serie, añadiendo estudios recientes, descubrimientos y exposiciones nuevas acerca de sus teorías. Sus reinterpretaciones provocaron muy diversas reacciones. Según su reinterpretación de las traducciones realizadas por los expertos en lenguas sumerias, acadias y asirio-babilónicas, existe en el sistema solar un planeta llamado Nibiru que se acerca cada 3600 años, provocando cambios positivos o catástrofes. El tamaño y la órbita con la cual Nibiru, planeta del cruce traducido, ingresa a nuestro sistema solar, a favor de las agujas del reloj, contrario al resto de planetas, serían los causantes de tales eventos. Según las teorías de Sitchin basadas en sus reinterpretaciones y en lo que cree que debe leerse en los escritos sumerios sobre el origen del planeta Tierra, Nibiru, Marduk para los babilonios, fue capturado por la órbita de Neptuno, Ea. Ingresó en nuestro sistema solar contrariamente al sentido en el cual giran los demás planetas, en contra de las agujas del reloj, y varios de los satélites del planeta intruso impactaron con la Tierra, Tiamat, partiéndola en dos, y desplazándola de su órbita natural. Con el tiempo, nuestro planeta iría adquiriendo la forma como lo conocemos hoy día, y los restos de la colisión serían el cinturón de asteroides. Según dice Sitchin, en los textos sumerios se hablaría de una raza extraterrestre, los Anunnaki, que habrían creado a los humanos para que trabajaran como esclavos en sus minas de África, y en otros lugares de la Tierra como América del Sur y Mesoamérica, con el fin de obtener minerales y metales, principalmente oro. Pero lo cierto es que ni siquiera existe el término Anunnaki en todo el léxico sumerio y asirio-babilónico. Es un viejo error de lectura de los primeros estudiosos de tales lenguas que hace ya muchas décadas, incluso antes de Sitchin empezar a escribir sus libros, que ya había sido descubierto y corregido. Según su reinterpretación, los de cabeza negra de Sumeria fueron creados por esos seres, al mezclar las esencias de vida del hombre/mujer simio y los Anunnaki. El proceso consistía en fijar sobre la criatura ya existente la composición genética, interna, de los Anunnaki. Es decir, implementar mejoras en el hombre/mujer simio mediante manipulación genética y, adelantándose así a los acontecimientos evolutivos, darle vida al hombre, al Homo sapiens. El término cabezas negras es el autónimo que los sumerios utilizaban para referirse a ellos mismos. Se veían a sí mismos como esclavos al servicio de los dioses, que los habrían creado para que trabajaran para ellos. Las tablillas sumerias se refieren a la gente de cabeza negra, que fueron creados en una región geográfica llamada At.Zu, mundo inferior o hemisferio sur, la cual correspondería a África del Oeste. Esta región geográfica no es tal. El At.Zu, para los sumerios, es el principio acuoso, las aguas dulces. Sitchin habla de que la realeza era una combinación de dioses y humanos, o que eran descendientes directos del dios solar, Shamash.
Los Anunnaki son 23 dioses del panteón sumerio, incluyendo a Enlil, señor de los vientos, y Enki, señor de la tierra. A estos dioses solares se les llamaba Sir, o dragones, en babilonio. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Posible invasión extraterrestre. La Fuerza Espacial de Trump tiene por objetivo tomar la base de Dulce. Ya no avise en anteriores vídeos, desde hace meses vengo anunciando que algo oscuro y siniestro ocurre entre las fronteras de México y los Estados Unidos. Mi primer video muy criticado y censurado, fue el que decía que el muro que quiere construir Donald Trump, tendría como objetivo evitar que algo que hay en la base secreta de Nuevo México, entre en México. Lo continué denunciando en el video del observatorio solar cerrado que tenía que ver con la persecución de una especie reptil, con el aviso de los Estados Unidos de que sus ciudadanos no fueran a Ciudad Juárez, hable de las entidades demoníacas de este lugar Ciudad Juárez, su cercanía con Nuevo México, y lo último y relacionado con este tema, como piensa mandar Estados Unidos a su ejército a la frontera de México con la excusa de los emigrantes, toda una cortina de humo de la que seguro está informado el presidente de México. Trump despliega militares en la frontera con México. Donald Trump sigue obstinado en su cruzada particular contra la inmigración ilegal y ahora va a utilizar a los militares para proteger la frontera con México, mientras levanta el polémico muro entre ambos estados. Durante una comparecencia en Washington junto a los primeros ministros de los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, a lo que asistía precisamente el jefe del Pentágono, el general de los marines James Mattis, el líder estadounidense soltó una de sus habituales bombas informativas. Esta vez fue en vivo y en directo y no empleó la red social Twitter que tanto le gusta. Nosotros tenemos malas leyes para nuestras fronteras y vamos a hacer algunas cosas. Hablé con el secretario de Defensa James Mattis, vamos a hacer algunas cosas militarmente. Hasta que podamos tener un muro y una seguridad adecuada, vamos a vigilar nuestra frontera con militares. Eso es un gran paso. En realidad, no hemos hecho eso antes, o ciertamente no mucho con anterioridad, ese fue el verbatim del presidente de Estados Unidos. Como no quedó nada claro cómo iba a poner en marcha esa iniciativa ni qué tipo de tropas quería desplegar, la Casa Blanca matizó poco después las palabras de Trump. Moviliza a la Guardia Nacional. Cuanto antes. Las leyes federales norteamericanas prohíben el uso de efectivos en activo de las Fuerzas Armadas para tareas de mantenimiento del orden público dentro del territorio de Estados Unidos, a menos de que eso sea específicamente autorizado por el Congreso. Sin embargo, en los últimos 12 años, los 2 últimos antecesores de Trump han enviado cada uno a soldados de la Guardia Nacional a la frontera meridional para fortalecer la seguridad y ayudar en tareas de vigilancia. Así, en 2006, la administración de George W. Bush creó la llamada Operación Jump Start, por la que se desplegaron hasta 6.000 tropas de la Guardia Nacional a lo largo de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con el objetivo de reparar las alambradas, construir barreras metálicas y otras infraestructuras, y transportar en helicóptero a los agentes federales encargados de interceptar a los inmigrantes que intentaban entrar de manera ilegal. El dispositivo, que se prolongó hasta el 15 de julio de 2008 y en el que participaron 29.000 personas durante las distintas rotaciones de personal, le costó a los contribuyentes norteamericanos $1.200 millones. 2 años más tarde, en 2010, la administración de Barack Obama también empleó tropas de la Guardia Nacional como parte de un plan de protección de fronteras. 1.200 uniformados fueron movilizados durante un año para colaborar en misiones de vigilancia e inteligencia, mientras la Agencia de Aduanas y Fronteras contrataba personal extra y les formaba. De las palabras de Trump se infiere, no obstante, que busca un despliegue mucho más ambicioso que los de Bush hijo y Obama. Controlar una línea de separación que tiene 3.145 kilómetros de longitud y atraviesa todo tipo de terrenos, desde montañosos a cenagosos, será un cometido duro y caro. El histriónico presidente está frustrado. Muy enfadado. Los planes a propósito del muro no le están saliendo como prometía. Primero, porque es evidente que México no se va a hacer cargo de la financiación de tamaña obra de ingeniería. Construir el muro, en palabras del propio Trump, costaría entre $10.000 millones y $12.000 millones, pero un estudio recientemente publicado por The Washington Post estima que la factura real alcanzaría los $25.000 millones. Los 1.000 kilómetros de valla que ya existen han costado más de $7.000 millones y nadie los describiría como algo impenetrable, física, alta, potente o bella.
La verja de alambre de espino se extiende principalmente por los estados de California, Arizona y Nuevo México. En Texas hay bastante menos porque el Río Grande sirve de frontera natural. En cualquier caso, los 2000 kilómetros restantes tendrán que atravesar tierras privadas, que tendrán que ser compradas o expropiadas, lo que también encarecerá la operación. Trump está malhumorado porque los congresistas aprobaron la ley de gasto presupuestario federal $1,3 billones, que solo incluye la raquítica cantidad de $1.600 millones para su querido y ansiado muro, muy lejos de los $25.000 millones que él había solicitado para el primer ejercicio. Y ese dinero está previsto que vaya destinado solo a reparaciones. Tampoco le funcionó demasiado bien la propuesta de utilizar para esos fines parte del presupuesto del Pentágono. Dos senadores subrayaron que el Departamento de Defensa no tiene autoridad legal para hacerlo. La estrategia de Trump y su equipo, sobre todo en los últimos días, ha sido convertir a los paupérrimos inmigrantes latinoamericanos, concretamente a los oriundos de Honduras, que sueñan con pasar a Estados Unidos, en una amenaza para la seguridad nacional y en un vehículo del tráfico de drogas, cuando lo cierto es que el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos ha disminuido de forma considerable y se encuentra ahora en su nivel más bajo desde 1971. Zrista era una mujer normal hasta que una noche en la década de los 80 se encontró con el misterio. Asegura que fue secuestrada literalmente por unos seres extraterrestres que viajaban a bordo de una nave espacial. Estos la introdujeron a la nave, pero no recuerda cómo, pues atestigua que despertó tumbada sobre una especie de camilla de metal y fue transportada hasta las cercanías de una montaña que ella identificó sin dudarlo ni un momento como una de las entradas a la base militar subterránea de Dulce, en Nuevo México. En la entrada a la base donde la llevaron, aguardaba un señor que vestía una casaca de color rojizo y que portaba un arma larga. La llevaron hasta el interior de la base en una especie de transportín motorizado y le pusieron una tarjeta identificativa muy extraña. Seguidamente fue llevada a los primeros niveles subterráneos, hasta llegar a un inmenso hangar que se encontraba en las profundidades de estas instalaciones. Asegura que pudo ver unos platillos volantes de un tamaño que describe como pequeño, en los que se hallaban trabajando tanto humanos como seres extraterrestres de color gris. Había multitud de cubículos y pasillos que conducían a un edificio con estancias que se asemejaban a las de unas oficinas. Durante el recorrido por las instalaciones, pasó también cerca de unos tanques de aproximadamente 1,5 metros de altura a los que no le permitieron asomarse. Pero recalca que estos desprendían un fuerte y desagradable aroma. Tilton asegura que esos tanques eran utilizados para incubar a seres que ella misma pudo ver y que define como híbridos entre humanos y extraterrestres. Muchos de estos seres híbridos son los que están escapando de la base Dulce, creando el caos hasta el punto de cerrar el observatorio solar y realizar cortinas de humo para mandar al ejército en masa a esta zona. La señora Tilton afirma haber sido fecundada artificialmente en varias ocasiones por seres extraterrestres y posteriormente le han quitado los fetos. Ella cree que esos tanques están para continuar el proceso de fertilización de los fetos previamente extraídos de los vientres de sus madres, y así, encargarse de estos seres híbridos que estarían siendo reclutados para sustituir a la raza humana, Homo sapiens sapiens, por esta nueva superraza. Muchos famosos son cambiados por estos seres. Después fue introducida en un laboratorio donde un doctor la esperaba. El pánico se apoderó de ella. Le hicieron procesar algún tipo de bloqueo de forma inconsciente y quedó inmóvil. Entonces un extraterrestre gris de enormes ojos almendrados entró en la sala y le introdujo una especie de aguja de gran tamaño. Un dolor punzante en su interior le hizo pensar lo peor. Pero el doctor le aplicó una pomada que hizo desaparecer el dolor repentinamente. La víctima asegura que aquello tuvo una duración de unas 3 horas aproximadamente. Y recalca que puede recordar esta traumática experiencia después de haberse sometido a regresión hipnótica. Puede recordar 2 especies distintas de alienígenas, unos grises de apenas 1,5 metros y otros de mayor estatura, pero similares características. Recuerda vagamente haber estado en la nave nodriza de estos seres que tenía un tamaño de decenas de kilómetros. Lo más sorprendente es que hay otro caso de otra mujer que asegura que cuando vio la foto de Zrista Tilton tuvo la certeza de haberla conocido a bordo de la inmensa nave nodriza que ambas describen en sus declaraciones.
Esto es cada vez más frecuente entre personas que aseguran han sido abducidas y después reconocen a otros contactados en estas experiencias. Muchos misterios ocultos dentro de la base militar subterránea Dulce han sido virales anteriormente, como el supuesto vídeo real que comparto a continuación, tomado dentro de las instalaciones donde aparecen estos tanques que Tilton describe. Posible invasión extraterrestre. La Fuerza Espacial de Trump tiene por objetivo tomar la base de Dulce. La batalla debido a una posible invasión extraterrestre es inminente. Muchas cosas están siendo provocadas para crear una cortina de humo y mandar al ejército hacia la frontera de México. Lo que vamos a comentar en las próximas líneas es una situación que se pone cada vez más interesante. Hace poco más de unos meses informamos por esta canal Supercrack Estrella sobre la posibilidad latente de una invasión extraterrestre. Si revisas la prensa oficial del último trimestre, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sacó a la luz su idea de crear una fuerza espacial. La misma sería parte de los demás componentes de la Fuerza Armada de ese país. Serán parte de las 5 ramas orgullosas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos: Ejército, Armada, Infantería de Marina, Fuerza Aérea y Guardia Costera. Y en realidad estamos pensando en una sexta, y esa sería la Fuerza Espacial, según lo reseñado por el diario estadounidense The Washington Post. Para muchos esto es otra prueba de la existencia de vida alienígena en el espacio exterior. Asimismo, algunos medios alternativos sugieren que esta noticia es un índico que apunta a batallas intergalácticas. A pesar de las burlas de un grupo considerable que se manifestó por distintos medios, Trump destacó la seriedad de esta propuesta. Manifestó lo siguiente: se está haciendo algo muy grande en el espacio, tanto militarmente como por otras razones, sin brindar mayores detalles. Pero lo cierto de todo esto es que la creación de la Fuerza Espacial es un hecho y goza del respaldo de la ley de Estados Unidos. Trump se está preparando para una invasión extraterrestre al planeta Tierra, o la entrada de ángeles caídos demonios. El último informe, muy detallado, de Sorchafaal describe que esa unidad fue entrenada en batallas subterráneas. Lo curioso es que el día 21 de junio de 2018, se dirigieron a la base de utilización extraterrestre de Dulce, en la frontera de Colorado y Nuevo México. Cabe destacar que fue ahí donde en 1979 se produjo el último intento por parte de un presidente norteamericano de derrotar a los extraterrestres grises. Como consecuencia de esto surgió el testimonio de Phil Schneider, quien estuvo en esa batalla donde murieron 60 soldados. En sintonía con los datos de la inteligencia rusa que nutren a Sorchafaal, el ejército norteamericano ha preparado unos bombarderos B-52. Estos son capaces de lanzar bombas de 20.000 libras de peso. Sin embargo, el dato más valioso es que en la actualidad Trump es acompañado por un vehículo especial. Está equipado con una radio que se comunica, a través de las frecuencias X-band y K-band, con el planeta Marte. Lo más seguro es que fuerzas desplegadas en Marte participen en este intento por acabar con las fuerzas que están detrás de la élite gobernante. Existe gran revuelo sobre el tema. Se informa que fuerzas benefactoras destruyeron numerosas estaciones ARP subterráneas en todo el planeta. Por otra parte, hay varias personalidades de gran importancia que ejecutan acciones en caso de una invasión extraterrestre. Bajo estos parámetros es evidente que el presidente Trump tiene prisa en prepararse para un evento muy importante. ¿Será posible que estemos a las puertas de una inminente invasión extraterrestre? ¿Qué significan todas estas acciones tomadas por Trump y cómo van a repercutir en la humanidad? YouTube viral. Filman supuesto ovni cayendo en pueblo de Kazajistán y generando feroz incendio. Llamas consumieron todo. En YouTube se ha vuelto tendencia un video que muestra el preciso momento en que un ovni cae en un pequeño pueblo de Kazajistán y provoca un feroz incendio que asustó a los lugareños. Según detalla Daily Mirror, el incidente ocurrió hace algunos días, cuando los pobladores de Bostandik se sorprendieron mucho al ver que un objeto volador comenzó a descender rápidamente, provocando una gran explosión al caer que generó un incendio. De acuerdo a la publicación, los habitantes de las zonas más cercanas acudieron rápidamente a ver qué cosa se había caído y en medio de las llamas encontraron un misterioso objeto plateado parcialmente enterrado en el suelo. Esta esfera resplandeciente parecía girar y dar la vuelta a nuestro pueblo. Luego cayó en algún lugar detrás del pueblo y explotó. Hubo un fuerte estruendo y la casa tembló, aseguró Asel Mukambek-Kaliyeva, una testigo del hecho. Apareció una gran llama y humo sobre el lugar de la caída. Salimos corriendo de la casa asustados. Es bueno que nadie haya resultado herido, agregó la mujer. No estaba hecho de metal, era suave como la tela, finalizó la testigo al mencionado medio británico.
En el material audiovisual, que ha generado suspicacia en YouTube, podemos ver que algo redondo empieza a caer del cielo y luego la grabación para y nos muestra el incendio que produjo la caída de este supuesto ovni. Muchos usuarios en YouTube han puesto en tela de juicio este peculiar video, algunos afirman que se trataría de los restos de un satélite que quedaron orbitando y cayeron a la Tierra, mientras que otros sí están seguros que se trate de una nave extraterrestre. En Kazajistán fue donde se pudo ver hace unos años estrella satánica captada por Google Maps. En las estepas de Asia Central, en un rincón aislado de Kazajistán, han encontrado una gran estrella de 5 puntas rodeada por un círculo de 366 metros de diámetro. Según Google Maps, allí hay un restaurante de carne humana. Los internautas ya han vinculado el sitio con nefastas sectas religiosas o con la adoración al diablo, por la idéntica posición de las puntas de la estrella con el conocido pentagrama invertido. La estrella es un símbolo antiguo usado por muchas culturas y grupos religiosos. Ha sido adoptada por los mesopotámicos, cristianos o masones, así como por grupos satanistas. Y es que lo que hace al hallazgo más interesante, o quizás más espeluznante, es que al hacer zoom en la estrella que muestra Google Maps, el misterioso mensaje de Stephen Hawking. En la mañana del 12 de enero del 2016, todas las grandes pantallas de Times Square, la plaza que es símbolo de Nueva York, se detuvo por unos minutos, su programación y publicidad. Todas presentaban la misma imagen, una foto de Stephen Hawking, el famoso astrofísico que sufre de esclerosis lateral amiotrófica. Solo una de las pantallas mostraba una imagen diferente, pero con el mismo fondo, por lo tanto, claramente vinculada, 3 números, escritos uno sobre el otro, 48, 16, 11. Si pones estos números y nada en el Google Earth, y con la separación entre número y número, te llevan muy cerca de Kazajistán, nos estaban avisando de algo en el año 2016. De una invasión y este sería un punto marcado. El significado del mensaje se ha mantenido en el misterio. Alguien ha sugerido que se trataba de una cuenta regresiva para el día 29 de febrero, pero el mensaje apareció a las 9 de la mañana y no ha vuelto a aparecer. Hawking, quien recientemente ha publicado un artículo con una propuesta para una nueva solución a la paradoja de la información del agujero negro, pero la cosa no parece tener nada que ver con esto, no tiene nada que decir sobre el tema. Los números de la firma, por lo que la idea de que era una cuenta regresiva que es solo una hipótesis. Stephen Hawking cumplió 74 años el 8 de enero. En 1963, fue diagnosticado con una enfermedad de las neuronas motoras, los médicos le dieron 2 años de vida. Con alguna aproximación, la hipótesis que me sugiere es que el número podría representar años, los días y los meses que vivirá Stephen Hawking sobre la fecha de caducidad, que había sido dado por los médicos. Pero todas las hipótesis sobre el tema tienen que ser aceptadas, tal vez sabremos más en los próximos días. Es un misterio este supuesto mensaje en las pantallas de Times Square, solo se puede hablar de hipótesis y ningún medio de comunicación se ha hecho eco de esta supuesta publicidad, ¿de qué se puede tratar? Solo queda esperar al día 29 de febrero para saber si este extraño mensaje contiene algún tipo de noticia relevante para nuestra historia. Como ese 29 pasó hace ya algunos años, quizás sea mejor mi teoría de que serían las coordenadas de este lugar Kazajistán, aunque no lleva al punto exacto de la estrella es por esa zona, aunque es posible que si pones estas coordenadas te lleven a otro lugar de Alemania. Aunque es difícil determinar exactamente el significado de la estrella de Kazajistán, varios comentarios en línea creen que de verdad es un campamento soviético abandonado. Kazajistán era parte de la antigua Unión Soviética, pero otros proponen que se trata de una superficie abandonada de lanzamientos de misiles o de un cosmódromo. La estrella kazaja no es el primer descubrimiento extraño y misterioso obtenido por el servicio de Google. 2 grandes diamantes rodeados por un par de círculos en el desierto de Nuevo México sorprendieron a los internautas a principios de este año. Según el autor de un libro sobre la Iglesia de la Cienciología, ahí se encuentra un búnker oculto perteneciente a ese grupo religioso, con lo que pretenden transmitir un mensaje a los extraterrestres. Y es que como puedes ver todo parece conectado. Por cierto, vamos con la coincidencia más asombrosa con esos números del anuncio de Times Square, la plaza que es símbolo de Nueva York y Stephen Hawking. Recordemos los números. 48, 16, 11. Bien, pues estos números coinciden con la fecha del viajero del tiempo 2048. El número 48 aparece en la fecha de este viajero del tiempo. Arrestan a un viajero del tiempo que vino de 2048 para advertir de una invasión extraterrestre.
El hombre, que provocó disturbios cuando no se le comunicó con las autoridades locales, dijo que para hacerle atravesar el tiempo los invasores llenaron su cuerpo de alcohol. Es posible de que se trate de un MK Ultra de la élite Illuminati que perdió el control. La policía de Casper, ciudad de Wyoming, Estados Unidos, arrestó a un hombre que afirmaba haber venido desde el futuro, pero parecía haber bebido demasiado en el presente, informa la radio local K2. Bryant Johnson llamó a la policía cerca de las 11 de la noche del lunes pasado para decir que necesitaba ayudar a la gente. Cuando llegaron a su encuentro los agentes, el hombre alertaba de una inminente invasión de extraterrestres y de la necesaria evacuación de los habitantes de la ciudad. Pedía con urgencia hablar con el presidente de la ciudad. Johnson lamentó haber viajado desde 2048 a un año incorrecto, ya que intentaba venir en 2018, cuando se producirá la invasión. Para hacer posible su viaje en el tiempo, aseguró, los extraterrestres llenaron su cuerpo con alcohol. Los policías, que no se apresuraron en creerle, notaron que el detenido tenía los ojos acuosos e inyectados de sangre y determinaron que era incapaz de cuidar de sí mismo. Trasladado a un hospital, provocó disturbios en la sala de emergencias. Los resultados de la prueba de su sangre mostraron que contenía 136% de alcohol. Fue detenido por intoxicación en público. Viajero del tiempo que vino del futuro advierte que la Tierra será atacada por extraterrestres en el 2018. ¿Los alienígenas nos tratan de advertir sobre algo peligroso? Las cámaras de videovigilancia grabaron un misterioso objeto brillante en el cielo sobre el supervolcán de Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.